Hoy en Perfiles estamos con el doctor Carlos Felices, presidente de la Unión Trabajadores del TURF. Bueno, después de una, yo diría, larguísima y dilatada trayectoria en Santa Fe, desde lo político, desde su propia actividad profesional como abogado, y bueno, se me ocurre pensar si esto fue una lección de vida, lo del sindicalismo. ¿Qué tal, Guillermo? ¿Cómo estás? Sí, sin duda que fue una elección personal. Yo creo que la dirigencia sindical tuvo que ver mucho con lo que fue nuestra idiosincrasia cultural, político-social en el país. Te diría que me siento fuerte con un fuerte sentido de pertenencia a ser y representar al movimiento obrero, y esto a nivel personal me dignifica ser parte de la dirigencia sindical. No hay muchos sindicalistas abogados o doctores, ¿eh? Sí, Hubo algunos, ¿eh? Pero no hay muchos. Y que se especialicen después con una maestría en sistema de salud, no hay muchos. Pero sí. No creo que hace al fondo de esto. Creo que tiene que ver más con la cuestión de cuál es el sentido que le das a tu existencia. Ajá. Hay una frase muy linda que Perón toma de Clausewitz, que habla del sentido heroico de la vida y que dice que no hay hombre que no sirva para servir una causa. Y yo creo que a medida que transcurre el tiempo vos vas encontrando cuáles son tus desafíos como persona y a dónde querés servir y cuáles son los intereses que querés servir. Claro, te hacía esta pregunta porque muchas veces uno imagina algún cierto grado de conciencia de clase en algunos sectores y decir, bueno, yo llego, me recibo, tengo la militancia política, creo que estoy en otras circunstancias y bueno, yo participo de la comunión sindical con los jockeys o con los trabajadores del hipódromo, por ejemplo, ¿no? Yo tengo un concepto muy importante sobre el dirigente sindical y te diría que lo admiro, digamos. Esa dirigencia sindical heroica de la resistencia es lo que significó claramente en América Latina, con el general Perón, la reivindicación de los derechos de los trabajadores, la accesibilidad del trabajador por el hecho de tener trabajo a la seguridad social, todas esas asimetrías que hoy existen todavía en el Mercosur, producto de una dirigencia sindical, insisto, heroica, con mucha incidencia en el campo social, que luego, bueno, también tuvo todo este proceso que conocemos en los últimos años, ¿no? ¿Pero fue heroica o digamos heroica a partir de servir al modelo de Perón, obviamente a partir de la mitad del siglo pasado con la revolución social en el país, ¿no? Yo siempre tengo la imagen de que salir, digamos, cuando vienen aviones a bombardear Plaza de Mayo y salir con los 9 milímetros a resistir, tiene que ser un hombre que tenga bien puesta su hombría. Resistir la década del 90 no significa un gesto heroico. Hay que autocríticas. Yo creo que ha habido dirigentes sindicales que sí lo han hecho y hay otros dirigentes sindicales que han salvado algunas generaciones personales. Hay una fuerte autocrítica, sin duda, en el movimiento. También creo que la sociedad está suficientemente madura como para reconocer quienes legítimamente reivindican al trabajador y quienes, por el contrario, han servido intereses para que exista hoy por hoy una exclusión social importante, ¿no? Ahora ese punto es importante, ¿no? Ahora, porque obviamente todo movimiento sindical, todo grupo de trabajadores, toda política gremial está inserta también en una sociedad donde no puede estar ajena, no es independiente. Cualquier medida que ustedes tomen afecta al resto de la sociedad. Y bueno, tal vez comprender la década del 90 a partir de una sociedad que estaba de acuerdo con la plata dulce significaba también reivindicar desde lo sindical un determinado modelo. No sé si la sociedad, no sé quiénes han sido los heroicos en la década del 90, pero fue todo un movimiento para reanalizarlo, ¿no? Yo hablaba de los albores del sindicalismo, para ser exacto y preciso, si no va a parecer que el dirigente sindical es Superman. No, yo te hablaba de los albores de la dirigencia sindical, sin duda con una fuerte expresión hasta el renunciamiento de Eva y lo que significa lo que significa todo mi acervo cultural, es decir, mi identidad personal. Luego, claramente, creo en el movimiento obrero como un actor social que tiene un rol destacadísimo en lo que significa el concepto de sociedad y a la sociedad que queremos pertenecer y hacia dónde vamos, al norte hacia el cual vamos. Yo te diría, la década del 90 no es la coyuntura histórica donde deberíamos medir de la mejor manera la dirigencia sindical. Se ha equivocado. Época gloriosa. Se ha equivocado. Y lamentablemente un error de una gestión sindical la pagan, digamos, los trabajadores. También es cierto que
Para ser precisos, la segunda gobernación de Menem arrasó con el caudal histórico de votos que tuvo el peronismo, es decir, hay una sociedad que debe replantearse un montón de cuestiones, y creo que luego de la crisis del 2001, la transversalidad que lleva adelante Kirchner hace que enfrentemos el dilema de cuál es el rol y el papel y el desempeño que deben tener los actores políticos, los actores sociales, los demás actores que hacen a esta sociedad que te decía, hoy veo fragmentada y con fuertes signos de exclusión. Ahora esa transversalidad, supone un gran acuerdo en temas claves de la vida argentina, pero también digamos, necesita de sectores que ejerzan como factores de presión, reivindicaciones concretas frente a una Argentina que está a la mitad excluida, ¿no? Está bárbaro. Que no sea un apéndice también del gobierno con proyección política. O sea, el tema es ¿por qué queremos el poder? Si lo queremos por tenerlo o para transformar algo, ¿eh? Interesantísimo. Sí. Yo creo fuertemente en la concertación social, creo fuertemente. No creo en la concertación social como un acuerdo salarial. Creo en la concertación social respecto de que hoy tienes el problema de la fragmentación y la exclusión social, esto lo he hablado antes contigo, que da como consecuencia que exista la pérdida del sentido de la ley, la pérdida del sentido de la humanidad, del corazón, de la conciencia, de la idea de que hoy vivimos en una sociedad que teme. Y entonces el inescrúpulo de determinado interés hace que ese otro actor social se vea pospuesto. Entonces creo en una concertación social en donde vayamos hacia la construcción de una sociedad de igualdad de oportunidades. El Kirchner o el gobierno de Kirchner, para hablar de una continuidad con Cristina, ¿no? Pero ¿es algo distinto del peronismo? ¿Vos lo ves como algo distinto? ¿Es otra cosa? ¿Es un nuevo peronismo? ¿El peronismo murió con Perón? Yo no soy tal vez la persona más indicada para hablar de esto, y lo hablo desde mi pertenencia y reivindico mi pertenencia como peronista y como dirigente sindical. Sí. Además, no he sido parte de este gobierno. Lo que yo creo es lo siguiente: el peronismo tiene una gran vocación de poder que nace en una determinada circunstancia histórica. A partir de su origen puede ser conceptuado de una manera u otra, de derecha o de izquierda, según quien lo analice con la óptica y el lente que quiera observarlo. Sí. Sin duda alguna que es un catalizador extraordinario del fenómeno social que significa la reivindicación de las clases obreras, permitiéndole a través del primer acto importante que fue el Estatuto del Peón Rural y lo que significó luego también permitir el acceso del trabajador a la seguridad social y toda la legislación, un mejoramiento en cuanto a la dignidad y a las condiciones de la persona en sí mismo como sujeto social. De hecho, para mí, la salud, por ejemplo, o la seguridad social, a través de los gremios, es permitir que un bien social como la salud le permita o sea accesible a un trabajador por el hecho de poseer trabajo. Sí. Es decir, esto creo que es lo que ha incidido el peronismo. Si tú me preguntas hoy por hoy qué ocurre, si Kirchner es peronista o no, yo creo que Kirchner es fuertemente peronista de los pragmáticos. Creo que el peronismo es un movimiento pragmático, y lo que podríamos discutir o no, o debatir o no, es respecto de los postulados filosóficos que hacen al dogma justicialista. En el fondo, ser peronista para mí es el fuerte contenido de lo que es la justicia social, y creo que estos digamos desafíos Kirchner busca con su gobierno tratar de satisfacerlos. Es decir, o sea, vos ves un peronismo de Perón, digamos, lo que pueda ser simbólico también del peronismo con posterioridad, que puede ser López Rega, puede ser Kirchner, puede ser Menem, puede ser... ¿Qué temazo me pones? Eso puede ser, ¿o no? Hay una frase, hay un tema que siempre lo debatí hasta como tesis, que es el primero que expresa peronismo sin Perón, es una frase de Bandor que le cuesta luego la vida. La vida le cuesta a Bandor, y se lo interpreta inadecuadamente. Peronismo sin Perón era precisamente la carencia de un líder carismático y fuerte, discutir hacia dónde iba el dogma peronista y los principios y postulados del peronismo. Yo te diría, hoy podría hablar de justicialismo o podría hablar de peronismo. Si hablamos de peronismo, estamos hablando fuertemente de un hombre que impregnó su causa con un liderazgo que es difícil de emular y de reemplazar, obviamente, al ser una cuestión, siempre los sismos
son cuestiones que están allegadas más a las personalidades. Difícil igualdad con la herencia, difícil dimensionar la herencia de un liderazgo tan fuerte, ¿no? Hoy tenés una fuerte discusión respecto de cuál es el papel de los partidos políticos, tanto dentro del peronismo como del radicalismo, que han sido en esencia los partidos gobernantes. Creo que la sociedad enfrenta un montón de paradigmas y desafíos nuevos. No sé si los postulados de siempre van a permitir afrontar estos desafíos. Me parece que hay que volver a redimensionar o a reconceptualizar algunos postulados que tomamos como ciertos y volver a discutirlos. Yo creo que, por ejemplo, uno de los temas que hemos discutido nosotros, principalmente, sabes que la obra social que presido ha tenido un fuerte crecimiento en lo que ha sido la desregulación, fue precisamente el derecho y la libertad que tiene cualquier ciudadano y persona a tener el derecho a la libertad de optar por qué sistema elegir. Y esto se contrapone un poco contra lo que es un principio ferro dentro del sindicalismo, que era al sindicato de origen le pertenecía al trabajador, pero que en realidad luego se traducía en que no le daba prestación de salud, o el dirigente sindical cometía actos ineficaces respecto de su gestión. Entonces, yo diría, hay una fuerte discusión en cuanto a los aspectos fundacionales de la organización política y también de lo que son los postulados dogmáticos sociales del sindicalismo, específicamente en la hora actual, al llamado de la hora actual. Bueno, casualmente lo que vamos a hablar en el próximo bloque, vamos a hacer una pequeña pausa. Yo diría el rol del sindicalismo en la actualidad, en la propia concertación y más allá del reclamo salarial, es decir, cómo hoy puede funcionar desde un sindicato, una obra social, una mutual, por ejemplo, una cooperativa, entidades que en su momento también estuvieron casi en épocas de extinción y hoy parece tener un reverdecer en este tema, por lo menos uno ve que hay un resurgimiento de todo este tipo de cuestiones asociativas, ¿no? Sí. Bueno, enseguida, una pausa, enseguida regresamos. Seguimos con el doctor Carlos Felice. Había quedado pendiente, no sé si una pregunta, tal vez un análisis, creo que el tiempo también va a decir lo suyo el día de mañana, ¿no? Pero en la actualidad hablamos de la concertación social, la idea de alguna reivindicación que se ha planteado en los últimos tiempos, de una cuestión social bastante olvidada. ¿Cuál es hoy por hoy en la actualidad el rol del sindicalismo? ¿Cómo lo está mirando? ¿Cómo lo estás mirando? Es decir, ¿qué rol más allá del reclamo salarial concreto o el plan de turismo para fin de año? Es decir, ¿cuál es el rol en cuanto a cuestiones básicas? Estamos hablando de salud, estamos hablando de vivienda, estamos hablando de la dignidad del trabajo. Que no deja de ser importante, turismo. Sí. Significa la construcción de una sociedad más justa. Creo que este es a lo que nos debemos. Creo en los liderazgos por gestión. Alguna vez conversando contigo te he dicho, creo más en los liderazgos de gestión y en la época que se avecina respecto de los cambios en cuanto a lo que antes implicaba un liderazgo sindical por sometimiento. Es decir, la fuerza del dirigente sindical que lograba por su propio peso someter y convencer a su propia gente. Liderazgo por gestión, que tiene que ver también con lo que conceptualicemos como economía social. Yo soy un partidario de lo que decías un poco en el bloque anterior, hacia el final, de la economía social en cuanto a tratar de fomentar con las organizaciones no gubernamentales, las cooperativas y las mutuales, que tienen una fuerte presencia, sin duda alguna, en esta provincia sobre todo, en la construcción de una sociedad que tenga que ver con el compromiso de la solidaridad, pero que la solidaridad no nos deje dejar de visualizar que debe ser eficaz, eficiente y debe llevar a cabo una gestión que permita que esa cooperativa fomentada en la solidaridad a su vez cumpla el rol de empresa social y que permita construir una sociedad distinta. Y me imagino que esto contagiaría también esto que está pendiente en la Argentina, que es la responsabilidad social empresaria también. Me parece que es un tema que contagiaría, ¿no?
Es un tema todavía mirado con ejemplos muy puntuales, no se ha generalizado la responsabilidad social empresaria como uno pretende, incluso en países muy desarrollados y civilizados, ¿no? Y con mucho desarrollo económico. Uno lee mucho sobre este tema en el último tiempo. En mucha bibliografía parece una cuestión abstracta y es una cuestión bien de aplicación concreta, ¿no? Bien concreta, pero bien concreta. Es decir, el tema de las adquisiciones, las fusiones en el mundo en estos últimos 6 meses. También el tema que tiene que ver con respecto a la desvalorización del dólar y el desplazamiento hacia los metales preciosos, etcétera, pierden de vista que de pronto una organización, para tratar de salvar el error de un pirata propio como fue este muchacho que juega en la bolsa, deja 5.000 trabajadores en la calle. O sea, siempre hay que verlo desde una óptica que tiene que ver con no creo que simplemente estés librado al destino o a la decisión de una sola empresa. Hay una conjunción de factores que hacen que la decisión deba ser o que tenga efectos colaterales. Bueno, hablaste de liderazgo de gestión. ¿Cuántos afiliados tiene la Unión del Turf en el país? La obra social del personal de la Tribunal del Turf tiene 215.000 afiliados. 215.000 afiliados. ¿No? ¿Y en qué están? Es decir, ¿qué le aportan ustedes, decir, para que existe esta idea de la cobertura, la libertad de elección y todo lo que uno pretende desde el punto de vista de la salud, ¿no? Este es un tema interesante. He leído algo que me pareció bastante interesante, ¿no? Que casi como el ABC, el médico familiar, ¿ustedes implementaron? Sí, pero además de esto hay otro concepto, que yo te digo, hay 2 cuestiones fundamentales en salud, que tiene que ver también con lo que tenemos que discutir. Yo creo que este es un tema que no se ha debatido en los últimos. Claramente en la institucionalidad del 2001 en riesgo, pero no se debate de hace mucho. Argentina tiene 3 subsistemas de salud y no hay políticas oficiales claras respecto de los subsistemas desde hace tiempo. Hay una multiplicidad de factores y de jurisdicciones que hacen que sea inviable tantos subsistemas y también hay errores respecto de la reasignación de recursos. Yo te diría que siempre se asocia el tema de la salud a la dicotomía enfermedad-muerte y en realidad hay que empezar a planificar y así se hace, por ejemplo, si pensáramos en el costo del acto médico o en el reconocimiento del acto médico por el hecho del acto médico, más en planes de salud de una sociedad saludable que pensar que tú destinas la mayoría del recurso sanitario hacia el final de lo que es la vida de una persona. Bueno, esto me imagino supone hablar de prevención, esta idea de un trabajador saludable, ¿no? Esto me recuerda a Ramón Carrillo, ¿no? El primer ministro de salud del país, del gobierno de Juan Domingo Perón, donde planteaba que una buena salud pública es la salud no que la que cura, sino la que previene la enfermedad, la que no enferma, ¿no? Definitivamente, sí, es un concepto que está nuevamente en boga. Hace poco tuve la experiencia de estar en Rosario con un grupo de prestadores importantes, entre los que te destaco a Carlos Bloch, que es un hombre de una larga trayectoria, entre otras cosas presidente de la CONRAD, un hombre que está no ligado al pensamiento peronista precisamente, sino un hombre que adhirió, digamos, en su oportunidad al pensamiento comunista. Es decir, ideológicamente un hombre que cree que la salud es, como te decía, además de un bien social, un bien público, una atención pública. Me decía, dentro de la seguridad social, que hoy se asiste al fenómeno, y en esto resaltaba lo acertado que había sido la política, más específicamente de nuestra obra social, en cuanto al asociativismo que debe existir entre quienes son los financiadores, obras sociales sindicales, y los prestadores. Es decir, que debe haber un fuerte compromiso que se traduzca en el reconocimiento de toda una política que hace el prestador o lo que anteriormente hablábamos, el médico de familia, que hoy contiene más que nada la demanda de lo que es la atención médica en general. Volver el médico de cabecera, el viejo médico de cabecera, ¿no? Que sabe la historia clínica, sabe lo que pasa con cada uno de los chicos, ¿no? Estamos digamos, hay tanto avance tecnológico, tanta innovación, que fundamentalmente nos perdemos de vista que la persona es un todo y que necesitas contenerlo fundamentalmente desde el aspecto de el conocimiento que debes tener de un ser humano como persona, insisto. De pronto muchas veces nos debe pasar, te debe pasar a vos, me pasa a mí. En el médico no solamente buscas la cura de la enfermedad, sino que también
te tranquilice respecto de cuando un familiar está enfermo, toda esa sabiduría que antes sabían expresar para determinar la gravedad o no de la enfermedad, o de qué manera nosotros podemos generar, digamos, una conducta distinta para que esa enfermedad que tal vez es incipiente se mejore, se cure, o cómo afrontarla. Entonces, yo creo que hay que replantear todo lo que implica el desafío de generar políticas de prevención, ya no solamente en lo que es la atención primaria de salud, sino de generar una conciencia de una política de salud saludable. ¿Qué quiero decir con esto? Hoy por hoy tenés que trabajar en programas de prevención en salud reproductiva y en todo lo atinente. Procreación responsable, sin duda alguna. Ajá. Sin duda alguna. Tienes que trabajar... No hay ningún prejuicio. Sin duda alguna, sin prejuicios, por supuesto. Sí. Y me parece que Ginés, digamos, tiene políticas acertadas que puede un poco exagerarla con todo ese histrionismo que tiene Ginés de exagerar, pero que tiene razón en hacer hincapié en cosas que parecerían elementales, ¿no? Distribución de profilácticos en el Rosedal de Palermo. Es una política de salud. Sin duda que el impacto que genera en la difusión del medio es la política de salud. ¿Qué quiero decirte con esto? Me parece que cuando vos logres programas de prevención de enfermedades cardiovasculares, que es la simple medida de una toma de presión en la calle respecto de gente que no sabe que padece de hipertensión. Lo que sería el engorroso chequeo con turnos y todo lo que significa en alguien someterse a un chequeo. Sí, pero tan necesario si es una persona que tiene riesgo de... Claro, pero yo lo que voy a decir... algo muy distinto, generalmente uno va al chequeo cuando tiene algún problema. Cuando estás enfermo. Claro, usted lo que propone es al revés, vamos a hacer chequeo a ver cómo está el gen. Yo te propongo superar la dicotomía enfermedad-muerte. El tema es que vos asocias la enfermedad a la muerte. La consecuencia de la enfermedad es la muerte. Pero yo te diría, la muerte está desde el momento que naciste, te acompaña desde el mismo momento que naciste. Esto es un concepto cultural que nosotros tenemos que empezar a discutir. Por último, ¿cómo hacen para llegar a la gente? Si está bien, nosotros tenemos esta política de salud, ¿no? ¿Cómo hacen para llegar al afiliado, es decir, para lograrlo? Es tan fácil como siempre ha sido. Es la propia gente la que comenta que es beneficioso y que esta obra social sindical presta servicio y que te presta en el momento en que lo necesitas. No he generado políticas de marketing al respecto y he generado sí un fuerte desarrollo en cuanto a satisfacer lo que es la necesidad de la gente. Nosotros tenemos una obra social sindical que tiene representación a lo largo y lo ancho del país y precisamente el crecimiento más fuerte ha sido del interior hacia el centro, hacia Capital Federal. Yo digo, sigue habiendo un fuerte centralismo porteño que hace hincapié en que la idiosincrasia de Capital Federal es la idiosincrasia del hombre de San Salvador en Jujuy, o la idiosincrasia del paranaense, o la idiosincrasia de la persona que vive en Chubut, y esto es distinto, las regiones son distintas, la forma de conceptualizar la vida es distinta, las necesidades hacen que vos tengas un concepto de lo que implica tu sociedad, que no es necesariamente lo que nos imponen cotidianamente. Muchísimas gracias por haber estado aquí con nosotros. No, Guillermo, al contrario, muchas gracias a vos y por permitir expresar. Hasta la próxima, gracias.